La mentalidad está asociada a la interpretación de la realidad. Yo siempre le digo a todos mis pacientes que el mundo no es como es, sino que el mundo es como nosotros lo vemos. Cuando se sienta que usted está en esa zona de confort es porque se está estancando. Yo quisiera creer que se podría alcanzar un alto rendimiento en medio de cuidar la salud física y mental de ese deportista. El alto rendimiento nunca va a ser salud. Uno tiene que tener presente que un pensamiento no es más que un pensamiento. ¿Qué es lo que hace que ese pensamiento se torne tangible y se vuelva real? Mi interpretación. Y la responsabilidad es la habilidad para responder. Si yo cuido mis palabras, mi lenguaje va a cuidar de mí. Si usted quiere que su equipo sea de alto nivel, busque que su equipo esté basado en la responsabilidad y en el hábito del logro. Hola y bienvenidos a En 8 Tiempos, un podcast de bailarines para bailarines. Un espacio en el que hablamos de todo, pero hoy específicamente vamos a hablar del universo competitivo. Como bailarines sabemos que podemos desarrollarnos en temas comerciales, académicos, de estudios, de investigación, de pedagogía, pero también hay un universo entero que es el mundo de la danza competitiva. Y para meternos en ese universo desde la mentalidad y desde la ciencia, tenemos hoy de invitado a Santiago Ríos, psicólogo deportivo. Santi, bienvenido en 8 Tiempos, ¿cómo estás? Bienvenido, Mari, ¿cómo vas? Tan feliz de tenerte. Con Santi llevamos trabajando un año entero ya en la escuela, acompañando procesos, pero es tan valioso lo que Santi hace en su día a día. Él es fundador de una empresa que se llama Brainium, que quería tenerlo de invitado para que este conocimiento no se quede solo en un espacio, sino que te sirva a ti, bailarín, padre, familia, docente, en este proceso de acompañar personitas en este universo. Empecemos primero, ¿qué es un psicólogo deportivo y por qué hay que tener uno en tu vida? Mari, yo empiezo primero diciendo que la psicología del deporte no solamente tiene una aplicabilidad en el contexto deportivo. De hecho, si tú te fijas, hay empresas de programación, ya empresas más organizacionales que buscan psicólogos deportivos. ¿Por qué? Porque la finalidad del psicólogo deportivo está asociada al rendimiento. Y el rendimiento no solamente está asociado a nivel del deporte, sino en la vida diaria. Yo, aparte de ser, como te decía, psicólogo deportivo, también hago procesos clínicos y mentorías empresariales incluso. ¿Por qué? Porque básicamente mi premisa es que la persona crezca, que toda persona que esté conmigo tenga mejor rendimiento. El rendimiento está asociado a bienestar. Si usted está bien, usted va a rendir mejor y en cualquiera de las áreas de la vida puede ser competitivo, sino que a veces el término competitividad o competencia siempre se torna negativo en algunas ocasiones, cuando puede ser más beneficioso de lo que la persona cree, cuando sabe enfocarlo, ¿sí? Pero propiamente la psicología del deporte, ¿qué es? Es el estudio básicamente de todos los factores psicológicos que están asociados al rendimiento. Lo que nosotros hacemos es potenciar todas las variables psicológicas del deportista para que éste tenga su mejor actuación en una competencia, entrenamiento, pero como te digo, yo aplico psicología deportiva para la vida, no solamente para el deporte. Eso me encanta porque si uno ve su vida como si fuera una competencia y no como tú lo decías desde lo negativo, que ahora nos vamos a meter en ese tema, sino desde el rendimiento, puede ser mejor cada día y entrar como una mentalidad de crecimiento continuo en todas sus áreas. De hecho, acá hay una palabra que sé que le hemos conversado en algunos momentos, que es la mentalidad. ¿Qué es para ti la mentalidad y eso cómo se come? Uy, Mari, yo creo que la mentalidad es un todo, ¿sí? Porque básicamente la mentalidad yo la asocio siempre a la realidad. La mentalidad está asociada a la interpretación de la realidad. Yo siempre le digo a todos mis pacientes que el mundo no es como es, sino que el mundo es como nosotros lo vemos y que una situación no es negativa por la situación en sí, sino por la manera en cómo nosotros interpretamos las situaciones. Y si yo quiero cambiar la manera en cómo interpreto la situación, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el diálogo que tengo respecto a la misma. Mentalidad es el conjunto de habilidades sociales, blandas, duras, como usted le quiera llamar, que tiene la persona para poder interpretar su vida como le dé la gana y de acuerdo a eso mismo accionar también. Si una persona quiere tener un resultado constructivo en cualquier área de su vida, lo primero que tiene que traer es eso. Que hoy en día eso lo han romantizado mucho, uno ve muchas redes sociales que mentalidad, que no sé qué, pero muchas veces no se sabe cómo construir ni siquiera, cómo se fortalece, o pensamos que simplemente tener mentalidad es decir, vos podés, nosotros podemos y toda la cosa, y solamente, pero es un conjunto de hábitos que se tiene que reforzar para la misma, pues la mentalidad es un todo. O sea, lo que yo ahí concluyo es que la mentalidad la tenemos, así no seamos conscientes de ella.
porque la historia que nos estamos contando, sea la que sea que nos estamos contando, pero que finalmente es nuestra historia o nuestra interpretación de lo que sucedió y cómo eso nos hace bien o mal. Es que ¿Sí? mentalidad es asociada a realidad. ¿La realidad qué es? Es una construcción social. ¿Y esa construcción de dónde viene? De la suma de todas esas experiencias y recuerdos que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Por eso es que se habla tanto de la teoría de vínculos, de los estilos de apego, por eso se habla tanto de las estrategias de afrontamiento, de los mecanismos de defensa, tantas cosas que habla la psicología, que básicamente la interpretación que nosotros tenemos hoy en día en nuestra realidad viene producto ¿de qué? De la construcción de experiencias y aprendizajes que hemos tenido, conscientes o inconscientes, sobre lo que hemos visto en nuestra vida. Por eso muchas pacientes cuando llegan a consulta, por ejemplo, no sé, deportista que tiene pánico escénico. Pánico escénico, ¿por qué? Uno analiza la vida de esa persona, en qué contexto aprendió a tener ese patrón maladaptativo de ese pánico escénico, y se da cuenta por allá uno que en segundo grado de primaria estaba haciendo una presentación y le dio una risa nerviosa, empezó a reír y todo el mundo se rió de esa persona y ya en adelante no fue capaz. De hecho, aquí estoy contando un paciente más básicamente que tiene ese tema, y cuando descubrió que venía de su infancia, cuando tuvo esa presentación en primaria, cuando ya lo identificó, cuando ya nos fuimos a ese momento y reinterpretamos el recuerdo que tenía, después cuando dio una clase que tenía que dar, todo bien. Y eso me encanta porque una reinterpretación del recuerdo que tenía, y hacer conciencia de eso solo es muy difícil. Creo que eso responde a la pregunta inicial de por qué hay que tener un psicólogo, pues en este caso deportivo o en cualquier ámbito, para volver a esos momentos y tener como un acompañamiento de alguien que ve cosas que uno no ve y lo acompaña a escarbar y encontrar eso. Sino que es que, Mari, normalmente siempre se ha tenido la concepción de que uno busca al psicólogo es para sanar un problema, o siempre han habido muchos mitos respecto a que estoy loco y demás. Y si yo explicara aquí históricamente por qué viene el contexto de la psicología asociada a la locura y asociada a la brujería, me quedaría un montón, pero todo eso viene históricamente de la Santa Inquisición, cuando se consideraba al psicólogo como un hereje y lo asociaban a la brujería, y por eso es que el psicólogo lo asocian mucho a temas de brujería. También, como la psicología a veces se centra tanto en el tratamiento de la problemática y no en la oportunidad de crecimiento, entonces muchas personas no le ven como la importancia a esto, porque tú, no sé, sufriste un duelo por pérdida, al tiempo lo cura. Entonces, ¿yo para qué voy a gastar en invertir más allá? Porque ¿para qué voy a invertir en un profesional que solamente va a buscar que yo me sienta bien? ¿Sí? Y por eso, por ejemplo, mi premisa como psicólogo y como profesional, como persona, es que si alguien va a invertir tiempo en mí, ¿yo por qué voy a buscar que solamente se sienta bien y ya? ¿Sí? Por eso hablamos de crecimiento. ¿Qué persona debería asistir a un psicólogo? Una persona que quiera crecer en su vida. Y va a doler. Y el proceso es difícil. De hecho, yo amo los psicólogos. He tenido psicólogos desde que soy pequeña. Afortunadamente, mi mamá siempre me lo presentó como un profesional más que hacía parte de la canasta familiar. Pero algunos psicólogos con los que he trabajado siempre me han dicho, va a haber un momento de resistencia en el que vas a buscar la excusa para no llegar a la consulta. Pero eso es, cuando te lo presentan, eso es que estamos haciendo el trabajo. Y pues tener la conciencia de decir, no va a buscar la excusa, me va a doler o me va a incomodar, pero ahí está la ganancia. Creo que es una herramienta que sirve para atravesarla y no irse por el lado fácil. Es que salir de la zona de confort, Mari. Pues de hecho no hay nada peor que estar en la zona cómoda. Cuando usted se sienta que usted está en esa zona de confort es porque se está estancando. Yo siempre lo he visto así. Entonces, claro, van a haber momentos en el proceso donde la persona va a sentir que va a crecer un montón, pero va a haber un muro que, ¡pum!, venga, ¿qué pasó acá? Yo no me estaba sintiendo así. Y hay muchas personas que piensan que están perdiendo lo que ya han construido, cuando realmente no. Total. Llévalo a la danza. En la danza pasa lo mismo. Deportista, hay una bailarina que está súper bien y ha aprendido un montón, le pone una coreografía nueva que tenga unas habilidades diferentes a las que ya había aprendido. ¿Y qué pasa? Sale de zona de confort. Venga, yo no se supone que era buena. Y empieza a llega la palabra mágica, la frustración. Y cómo o la atravesamos o la evitamos. Que de hecho, para conectar con el tema de las competencias, bueno, tengo una pregunta para ti primero. ¿Qué beneficios
o daños tiene en un niño o en un joven ser parte de un grupo competitivo, sea en danza, en fútbol, en equitación o en cualquier deporte competitivo para ti? Todo eso depende, María, de la orientación que se le dé a ese niño deportista respecto a la construcción de la palabra competencia. ¿Sí? Porque la competencia en sí no es mala. Es que nosotros desde que somos pequeños siempre estamos compitiendo. O sea, desde que el deportista, desde que el bebé es un gen, es un espermatozoide, no está compitiendo para ver qué espermatozoide llega primero a fecundar al óvulo. Claro. Y siempre hacemos lo mismo. Nosotros estamos en la escuela, estamos en el colegio y siempre estamos posicionados por puestos, por mejor, por mayor, porque es que estamos en un contexto social. Pero todo eso depende del diálogo que le den al niño respecto a la misma. Si al niño se le enseña, ejemplo, está en el colegio, el niño quedó de segundo puesto entre todos los compañeritos del salón. Y si el papá le dice, lo hiciste súper bien, le reconoce el esfuerzo que está teniendo, lo hiciste súper bien, mira que está cerquita a quedar de primero, vos podés. Es muy diferente a que papá le diga al niño, muy bien, pero puedo ser mejor. Como el periodista de hace poquito que está muy en tendencia ahora, que le preguntó a la esquiadora de la China que si para ella las 2 medallas de plata habían sido 2 medallas de oro perdidas, y toda la conmoción que eso generó. Finalmente vuelve a ser un tema de mentalidad. Como tú lo muestres y lo enseñes, o te hace bien o te hace mal. Es que hay muchas personas que hablan de la importancia del diálogo interno. Y el diálogo interno no solamente hablarme o llevar un journaling o algo por el estilo, sino que es cuidar la manera en cómo yo me hablo a mí mismo. Si yo cuido mis palabras, mi lenguaje va a cuidar de mí. ¿Sí? Es una frase que es como metafórica, que es un juego de palabras, pero a la final tiene mucho sentido. ¿Sí? Es básicamente la competencia y cualquier situación en la vida cuando se vuelve positiva o negativa, como le dije ahorita, no dependiendo de la situación, sino de la interpretación que yo tengo de ella. Entonces yo puedo tener una persona muy competitiva, pero sanamente competitiva. ¿Sí? Claramente, si hablamos de alto rendimiento, el alto rendimiento nunca va a ser salud. Alto rendimiento, porque tiene una exigencia mucho más allá del deporte o el ejercicio normal. Pero también son sacrificios que el deportista tiene que hacer para lograr competitivamente subir de nivel. ¿Sí? Wow, ahí tocas algo que yo no quería escuchar y que me mueve y me sacude, porque yo quisiera creer que se podría alcanzar un alto rendimiento en medio de cuidar la salud física y mental de ese deportista. ¿Crees que eso sea posible o estoy siendo muy utópica? Es que la verdad es muy difícil. Ok. Porque el alto rendimiento demanda exigencias más allá. Porque es que para tú llegar, cuando tú llegas al alto rendimiento, tú estás buscando un tipo de rendimiento físico, un tipo de rendimiento mental que está por fuera, por así decir, de lo que se puede hacer, ¿sí? De los límites, por así decirlo. Uno está sobrepasando como sus límites. O naturales del ser humano. Exactamente. Sí, claramente nunca va a ser sano que entrenes 8 horas seguidas, que te estén doliendo las piernas, que te estén doliendo los músculos, por más prevención que hagas. Siempre va a haber desgaste. Si tú miras en cualquier deporte, siempre va a haber algún tipo de desgaste. Culturismo, fútbol, en CrossFit, en baloncesto, siempre lo va a haber, pero son sacrificios que el deportista debe asumir. Yo antes de empezar esta entrevista le dije a Santi que podíamos estar en desacuerdo y que creo que estar en desacuerdo es muy beneficioso para la conversación, y finalmente tú que nos estás escuchando toma la conclusión que tú quieras sacar, y no significa que haya una verdad absoluta, sino que juntos dentro de este equipo de formar y acompañar personitas vamos a seguir construyendo, porque también es algo constante y cambiante. Total. Que en 5 años puede que uno de los dos se devuelva y le diga al otro, ve, mira, tu opinión quizás es más acorde a la realidad actual. Yo creo o tengo la expectativa de que aunque haya renuncias, haya frustración, haya renuncias, como tú decías, y costos a pagar, esos costos no tengan que ser físicos o mentales por completo. ¿Qué es lo que creo? Que eso va a tomar muchos más años o va a ser un proceso de formación mucho más lenta, que quizás no dé resultados tan inmediatos, y por eso, no sé, para el coach de un equipo deportivo no sea la apuesta a tomar por lo lento que sería. Pero quisiera creer que si no se lleva el cuerpo a unas horas tan altas de entrenamiento, a un desgaste de coyuntura, de articulaciones,
a lograr un resultado inmediato, quizás pudiéramos formar deportistas de alto rendimiento que no ganen medalla a los 8, ni a los 14, ni a los 16, pero quizás sí a los 18, como con el efecto compuesto. ¿Qué crees tú de eso? Es que sabes que yo antes pensaba que el alto rendimiento era salud. Ajá. Y no se me olvida la profe Sony, mi profesora de psicología deportiva, que le mando un saludo por ahí derecho si llega a ver esto, que en una clase ella nos puso lo mismo, el mismo postulado. ¿Ustedes creen que es alto rendimiento, que el alto rendimiento es salud o no? Y yo dije, yo no, es obviamente salud, ¿cómo no va a ser salud si es deporte, si estoy enfocándome? Y puso todos los postulados. ¿Qué pasa? Digamos que biológicamente el alto rendimiento, desde que usted le esté haciendo, está generando desgaste. ¿Sí? Porque tú le estás haciendo esfuerzos al cuerpo que están generando desgaste, por más mínimo que sea. Entonces ella lo plantea bajo esa perspectiva. Por eso decimos, todo depende de la interpretación. ¿Sí? Obviamente, si se lleva un buen proceso de alto rendimiento, no tendría por qué generar un deterioro. Es que si va a generar deterioro físico de todas maneras porque uno está desgastándose en ese deporte. O en pero el lo solo hecho normal. de vivir. Porque Exacto. la Mari de hace un año era un año más joven que la de hoy. Exacto. O sea, siempre hay un desgaste, pero todo depende de cómo se lleve. ¿Qué pasa? Que usualmente no se lleva como se debería llevar. Y entonces el desgaste es mayor. Ahí el desgaste es mucho mayor. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el psicólogo en muchas ocasiones? Intenta prevenir, intenta promover ese autocuidado para que ese alto rendimiento sea más saludable, por así decirlo, que no genere tanto desgaste, porque sabemos que en el medio, en todos los medios, siempre va a haber como entrenadores, siempre va a haber profesores que estén más ceñidos de pronto a esa cultura cubana, ese estilo cubano, o al estilo de antes, que era como mucho más estricto y todo lo demás, sin cuidar como esas otras partes de la salud como tal de la persona. Entonces, yo siempre he sido partidario del alto rendimiento, vívalo. Vívalo, va a ser renuncias claramente, pero busque no desgastarse, que tampoco tiene que desgastarse. Pero me han llegado deportistas con las lesiones de esta vida y la otra, me han llegado deportistas somatizando toda la carga de una competencia. Si a usted, cuando va a competir 2 semanas antes, le da dolor de espalda todos los días, llega, amanece cansado todos los días, o le da daño de estómago, o cualquier cosa que le aparezca de un momento a otro, no es que usted se enfermó, es que usted está somatizando. Ahí es donde empieza a fallar, porque no hay herramientas. Santi, pero eso tiene que cambiar. O sea, yo quisiera creer, yo me considero muy positiva y muy idealista, que somos la generación que tiene que hacer ese cambio en pro, no solamente de las personas, sino del deporte, porque si no nadie va a querer hacer deporte, ni nadie va a querer tener todos los beneficios que esto sí trae. De nuevo, cambiar esa narrativa que tenemos los entrenadores de logros inmediatos, de explotar a estos niños. A mí también me llegan a la academia chicas que vienen de otras prácticas competitivas destruidas. Y es como, ¿a costa de qué? ¿Por qué no podemos cambiar eso pensando a largo plazo, en los resultados inmediatos y cambiar como toda esa narrativa? Porque sí hay cosas muy positivas de ser parte de un mundo competitivo. ¿Qué cosas positivas le ves tú, por ejemplo? Al mundo competitivo. Sí, para un niño. La disciplina que le enseña. La disciplina, los hábitos mentales y físicos que empieza a tener la persona. O sea, digamos que toda persona siempre ha considerado que tiene un techo mental. Y cuando tú llegas al alto rendimiento, tú ves muchas posibilidades más allá de todo lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? A nivel deportivo, esa persona piensa y sabe y cree que puede llegar muy lejos. Y si se va al mundo profesional, ¿qué va a creer? Si se va al mundo familiar, ¿qué va a creer? Que siempre va a poder, porque sabe que tiene las capacidades. Eso sí, dependiendo de cómo lleve el alto rendimiento. Y eso es muy importante para los padres de familia que nos están escuchando. ¿Quién es la persona que está liderando a tu hijo? ¿Quién es la persona que lo está inspirando? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Conseguir esa medalla de oro en un año, cueste lo que cueste? ¿O de verdad formarle el ser, construirlo? Y como decías tú, lo que eso se van a llevar a nivel profesional el día de mañana. Ayer una profesora de danza me decía que está trabajando para algo que no tiene que ver con danza y que en esa empresa siempre contratan bailarines. Y ella me decía, porque los bailarines venimos con una estructura de organización, de disciplina, de metodología, que para ellos es muy difícil encontrar en otras profesiones, y creo que eso aplica para todos los deportistas de alto rendimiento. Es que sabes que, de hecho, yo he tenido padres de familia que nos envían a nosotros a la empresa
sus hijos para hacer proceso psicológico. Por ansiedad, por estrés, que es que el niño no confía en sí mismo, que es que el niño se bloquea, la niña se bloquea y termina el papá haciendo proceso. Claro. ¿Por qué? Porque es que básicamente el niño solamente busca o refleja, repite lo que aprende, repite lo que ve todos los días. Entonces ahí, no sé, es que mi hijo es súper exigente y él nunca está conforme con nada. Pero claro, yo empiezo a hablar con el papá, empiezo a hablar con la mamá y me doy cuenta que la mamá es súper exigente y se tira súper duro a sí misma. Y el diálogo interno de esa mamá es súper negativo, nunca es suficiente, es que faltó eso, es que faltó. Entonces, ¿cómo uno espera que el niño sea igual? Y uno trabaja con el niño y por más que uno trabaje con el niño va a seguir igual. Si no hay una transformación en la casa y en los lugares que lo inspiran, hay una frase que me encanta que dice, los niños no siempre me están escuchando, pero siempre me están observando. Y entender eso, además te da una responsabilidad gigantesca, porque no le puedo echar la culpa a nadie más diferente a responsabilizarme de mis propias creencias, de mis propios diálogos mentales y de mi transformación como mamá o como entrenadora en danza. Es que eso es puro aprendizaje vicario, aprendizaje por imitación. El niño, cuando se está desarrollando cerebralmente, es una esponja y absorbe todo lo que uno haga, diga, vea. Yo a todo papá siempre le digo, usted quiere tener a un hijo con las mejores habilidades emocionales, sociales, personales que quiera tener. Busque que su hogar sea un espacio de crecimiento todos los días. Reconózcale logros. Yo, por ejemplo, a todos mis pacientes siempre les pongo el ejercicio de que me digan 5 logros que hayan tenido la semana, porque nuestro diálogo interno suele ser muy negativo y solamente como tenemos tanta aversión al fracaso y a la derrota, que son los dos temores más grandes y racionales del ser humano, el temor al rechazo y temor al fracaso. Entonces, como estamos pensando siempre en eso, siempre lo terminamos teniendo. Como nuestro diálogo está negativo, reconocer algo constructivo, positivo, se hace muy difícil. Hey, dame 5 logros que hayas tenido esta semana. No, y los corcho. Dame 5 fortalezas que consideres que tengas. Pero cuando yo semana a semana les empiezo a decir, dame 5 logros, dame 5 logros, dame 5 logros, ellos cuando van a ir a sesión, ellos dicen, van a preguntar por los logros, los tengo que tener. Esto. Ay, logros, tuve este. Es un músculo que se desarrolla. Exacto. Y es donde tú pones la atención, lo empiezas a ver. Si nunca estabas poniendo la atención ahí, nunca lo veías y ya lo buscas entre una sesión de otra, entre una sesión y otra para llegar a contártelo. Es que de hecho yo trabajo mucho desde el cerebro y en el cerebro, en todos, hay algo que se llama el sistema de activación reticular, que básicamente es un filtro, que valga la redundancia, filtra la información que nosotros queremos ver, porque el cerebro se fija en lo que sea relevante para él y lo que es relevante para él es aquello que tiene usualmente una carga emocional, positiva o negativa. Tú ves un carro, no sé, un carro nuevo de X marca y te gustó, te pareció bonito y sales y empieza, todo el mundo lo tiene pues, ya todo el mundo le dio por comprar el carro. No es que todo el mundo le dio, siempre estuvo, pero en este caso ya lo estás registrando y ya lo estás filtrando, te está llegando. Entonces, por eso mismo pasa con el diálogo positivo o con el diálogo negativo. Entonces, tú empiezas a tener ese diálogo positivo, empiezas a tener un hábito del logro, de reconocerte a ti mismo, que ahí estamos hablando de ese mismo fortalecimiento de la autoestima, autorrefuerzo, que es el primer pilar de esos 4 pilares importantes. Y ese primer pilar lleva al resto, ¿sí? Yo siempre le digo a todos que eso es un hábito y que eso es como un entrenamiento. Hay mucha gente que llega a consulta, ay, venga, ¿y en cuántas sesiones estoy lista? ¿Cuál saber? En las sesiones que usted quiera. Es como que alguien le diga a un entrenador que va a empezar a entrenar, venga, ¿y en cuántas semanas yo estoy Saco bien? Cuadritos. ¿En cuántas semanas yo ya aprendí a bailar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Usted va a estar 14, 15 años entrenando. Hay mucha gente que dice como que, no, pero es que uno toda la vida en terapia. Yo llevo 14 años haciendo pesas. Total. Es como yo llevo toda mi vida barriendo mi casa. Ayer la barrí y hoy me toca volver a barrerla. ¿Cierto? Total. No, eso me encanta porque nos empiezas a dar herramientas que de verdad podemos aplicar a nuestra propia cotidianidad y hoy para en ese instante y piensa en un logro que hayas alcanzado hoy. Y es muy difícil, como tú decías, porque estamos tan acostumbrados a orientarnos en para dónde vamos que no siempre miramos de dónde venimos. ¿Y qué tal si cambiamos esa perspectiva? Steve Jobs lo decía, que uno no puede conectar los puntos para adelante, sino que uno solo los conecta para atrás. Y cuando uno logra mirar para atrás y decir, wow, el camino que he recorrido,
quizás cambia la mentalidad en vez de enfocarnos en todo lo que me falta por recorrer, porque quizás es como el horizonte al que nunca llegaremos. Es que Brian Tracy, que es un empresario muy reconocido y también un conferencista, él menciona también en una de sus conferencias que la clave para usted ser feliz es hacerse responsable. Y la responsabilidad es la habilidad para responder. A mí me encantó esa definición cuando la conocí. ¿Qué es responsabilidad? La habilidad para responder. Responsabilidad. De responsibility, ¿sí? En inglés. Mi cerebro acaba de ser así. Entonces, cuando usted se hace responsable de todo lo que a usted le sucede, teniendo en cuenta que hay situaciones que usted puede controlar y situaciones que no puede controlar, vayamos al estoicismo. Cuando usted ya se enfoca en lo que está bajo mi control y de lo que no está bajo mi control, que puedo aprender. Que es todo lo demás. Exacto. Todo no está en mi control, solo como yo responda. Solo como yo responda, actúe y me sienta. ¿Sí? Cuando yo me hago responsable, yo tengo mucho más dominio en mi vida. De hecho, cuando hablamos de mentalidad, si hay 3 puntos claves que yo siempre trabajo en mis procesos para que una persona tenga una mentalidad más ganadora, tenga una mentalidad más abundante, más de crecimiento y que suba como en ese nivel, yo le digo como mejorar su potencial mental, son 3 puntos: inteligencia emocional, autoestima y hábitos. Okay. ¿Sí? Inteligencia emocional, que es la habilidad para reconocer, reinterpretar y afrontar sentimientos o pensamientos propios o ajenos. Autoestima no es ser bonito, no es sentirse feo, sino que implica 4 pilares que se deben fortalecer: autorrefuerzo, autoeficacia, autoconcepto y autoimagen, y todos van conectados. Y resulta que esa inteligencia emocional y esa autoestima son hábitos que se deben trabajar todos los días. No es, la autoestima no es algo que está o no está. Por eso hablamos de niveles de autoestima. Y la inteligencia emocional es algo que se tiene que fortalecer todos los días. Y cuando hablo del tercer pilar de los hábitos, no es hacer ejercicio, mi skincare, no. Cuando hablo de hábitos, hablo de hábitos mentales. De esa secuencia de pensamientos y esos hábitos de pensamientos y de construcción subjetiva que yo empiezo a tener, que le da la interpretación que yo estoy buscando a mi vida. A mí llegan muchas personas frustradas en su vida. Yo no solo, como te decía, yo no solo trabajo con deportistas, yo trabajo con empresarios, con personal normal y de temas clínicos. Últimamente estoy enfocado mucho también en temas con empresarios, con emprendedores, como ayudarles a escalar sus empresas, porque me he dado cuenta que el principal pilar que causa el estancamiento de un emprendedor o de una empresa es su mentalidad. Total. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Exactamente. Y cuando yo me hago responsable, porque claro, hay mucha gente que llega, no, yo lo voy a romper y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto otro. Listo, contame cuál es tu plan. Ah, no sé. Entonces ahí va una cosa muy importante, un aspecto muy importante, que es el plan de enfoque. Yo cuando me hago responsable, yo no pienso solamente en lo que me está sucediendo y ya, sino que yo pienso qué es lo que yo voy a hacer para mejorar, qué tengo que hacer para conseguir. En psicología se llama locus de control. Que estoy dando mucha teoría, pero eso me encanta. Es más, lo rico de este podcast es que lo puedes devolver, poner despacio. Si estás viendo valor en esta conversación, compárteselo a todas las personas que tienes alrededor en tu vida que quieren lograr grandes cosas, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, porque de nuevo, devuélvanse que ha habido mucho oro y mucho contenido valiosísimo en este episodio. Pero sígueme diciendo porque esa expresión no la conocía. ¿Locus? Locus de control. De control. El locus de control básicamente es como el grado de control que una persona siente sobre una situación específica. Okay. ¿Cierto? Entonces hablamos de locus de control externo y locus de control interno. El locus de control externo, ¿qué es? Mi vida depende de otros. Locus de control interno, mi vida depende de mí. ¿Sí? Hay muchas personas que caen más fácil en el locus de control externo y ahí llegamos a una distorsión de pensamiento que es la falacia de cambio. Una distorsión de pensamiento básicamente es un error en la interpretación de un pensamiento, ¿sí? Siendo redundantes. Entonces, cuando ese pensamiento está distorsionado, digamos que básicamente eso es lo que filtra negativamente nuestra percepción de la realidad, la percepción misma, ¿sí? Hay varias distorsiones, pues si les explico las 15 distorsiones que ahorita me las largo aquí un montón, pero esa que aparecen cuando me centro y me quedo en ese locus de control externo es la falacia de cambio, ¿sí? Que básicamente yo espero que algo cambie para que mi vida cambie. Si algo no cambia, mi vida no cambia. Como en posición de víctima en muchos casos, que es muy cómodo, que es más fácil. Caemos en la victimización. Ya la culpa al profesor que no me escogió, al gobierno de turno, al jefe, versus responsabilizarme de mis decisiones. La típica, la profe me la tiene montada.
Esa es la típica, para yo no hacerme responsable de mí. Y después mi jefe no me quiere dar el ascenso. Exacto. O es que no hay ventas, o es que no hay esto. Yo me acuerdo como si fuera ayer. Cuando yo estuve en mi primer año como psicólogo, me acuerdo que muchas personas me decían como que hey, ahorre dinero para diciembre es súper malo, diciembre es horrible porque es que todo el mundo ya se va como a vacaciones, le deja de prestar atención a la salud mental, no sé qué. Y yo al principio me empecé a jarjar por decir, ay, madre, no tengo que ahorrar. Como en septiembre, octubre, yo empecé a decir yo, pero ¿por qué eso tiene que ser así? No. Y empecé a hacer campañas, expectativas en redes, comunicación con mis pacientes. Yo sigo en diciembre, hicimos campañas, hicimos ofertas, hicimos varias cosas, toda una campaña de expectativa, un plan estratégico comercial y digital. Y diciembre fue el mejor mes que yo tuve. Amo eso, o sea, rompiste esa creencia limitante que era colectiva además. Total. Y demostraste a ti mismo que no. Hoy en día, diciembre es de mis mejores meses a nivel laboral. Y me encanta este ejemplo porque quisiera que en ese instante pongas una pausa a este episodio y pienses en esa creencia que tú de verdad la crees, que la tienes tan arraigada que te la crees, que te está frenando. Sea en danza, sea en fútbol, sea en emprendimiento. ¿Qué es esa creencia que te vendieron, pero ahí le estoy echando la culpa a otro, que tú te creíste, que quizás no sea cierta? Ahí le puedo dar una técnica para que rompa con esas creencias. Arranca, me encanta. Vea, ¿usted ha escuchado sobre dos términos que es la fusión y la difusión cognitiva? No, explícanos qué es eso. La fusión cognitiva, para nosotros no va a ser muy técnico, la fusión cognitiva es básicamente el hecho de creerme lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Un pensamiento automático es un pensamiento que entra de la nada y el cerebro no lo filtra. Entonces, ¿qué pasa? Lo asume como una realidad. Entonces uno tiene que tener presente que un pensamiento no es más que un pensamiento. ¿Qué es lo que hace que ese pensamiento se torne tangible y se vuelva real? ¿Mi interpretación? Mi acción. Las acciones que yo ejecute de acuerdo a ese pensamiento que yo estoy teniendo. Entonces, cuando yo caigo en esa fusión cognitiva, en el hecho de creer lo que yo estoy pensando, una técnica que puede servir para romper con ese pensamiento es la difusión cognitiva. La difusión cognitiva es básicamente el arte o el hecho de desobedecer lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Preguntar un por qué, ¿sí? Yo a muchos pacientes cuando están teniendo ese tipo de situaciones les digo, escríbalo y escriba por qué. O por ejemplo, cuando hay preocupaciones, hay un ejercicio que es el PDP, peor desenlace posible. Entonces te va a poner la situación, ¿qué está sucediendo? No, es que me dio daño de estómago y mañana compito, entonces no sé qué. ¿Cuál es el peor desenlace posible? Que yo mañana amanezca peor, esto, entonces pone todos los peores desenlaces posibles. Y a cada PDP le va a poner un plan. ¿Listo? ¿Cuál es el plan para que ese peor desenlace posible no se dé y en caso de que se dé, sea mejor? Listo, el PDP, el plan, esto, el plan, esto, el plan, esto. De hecho, eso lo hice con las chicas de Vi el año pasado en un taller. Les expliqué, y si ustedes quieren que todas las preocupaciones salgan, porque nos sentamos a hablar de preocupaciones y todas empezaron a decir de todo. Listo. Porque además la mente es súper creativa. O sea, en la mente todos los peores escenarios pueden pasar. Y fue súper charro porque cuando estamos en medio de esa técnica, en medio de ese ejercicio, me acuerdo que yo les llevé una hoja grande de papel periódico y a cada una le di lapicero. Y empezamos a escribir varias cosas y se fue la luz. Claro, de acuerdo. El peor escenario posible que no habías ni siquiera considerado. El peor escenario posible. Y yo, niña, sácale tranquila. Todas van a... ¿Ustedes tienen celular? Sí, vamos a sacar el flash y vamos a apuntar con el flash a lo que marca. Y va entrando Caro como está preocupada, como, ay, joder. Y todas se sentadas como que... Y me miró como, ¿y usted qué hizo? Yo, nada. Y se fue, terminé el taller, todo. Y Caro como... Hey, estaban súper enganchadas. Yo es que estamos haciendo este ejercicio, porque la difusión cognitiva es lo mejor que puede haber. Yo siempre que tengo una situación, PDP, ¿cuál es el peor desenlace posible? ¿Y qué puedo hacer yo para que ese peor desenlace posible no se dé? Y si se da, ¿cómo lo puedo afrontar? Difusión cognitiva, ahí le tiene una técnica más. Valiosísimo. Me hizo pensar en una duda, y es que si uno se dedica a hacer PDPs en todas las cosas de su vida, no termina muy enfocado hacia lo negativo. Dependiendo de la interpretación que usted le dé. Okay. Hoy la palabra es interpretación de la realidad. ¿Sí? Claramente yo no voy a pensar en el PDP para todo. ¿Sí? Porque los encuentro. Exacto. Y todo, pero si yo voy a elaborar un plan,
siempre voy a tener que tener presente en los posibles como obstáculos que yo voy a tener. Sí, más que todo cuando yo estoy haciendo una planeación. Yo vengo aquí, entonces cuando yo voy a llegar acá, yo listo, voy a mirar por qué lados me puedo ir mejor. Me iba a venir en carro, pero no, está mediodía, viernes, no, el plan es, voy a ir en moto. Listo, le voy a escribir a Mari, ya voy en camino para que sepa que estoy en camino por si llega a pasar alguna eventualidad. Pasó la eventualidad, listo, venga, resuelve. Reaccionamos. Si no, hubiera llegado ya aquí, no, hijo de madre, y eso. Y claro, la emoción puede pasar, puede que yo, hijo de madre, no, me acuerdo el día, pero si me dejo ganar por ese pensamiento, ahí es donde entra esa función cognitiva y me creo una realidad distinta y vengo aquí totalmente desconectado. Pero si yo digo, listo, ya está sucediendo el proceso, lo hace posible, ¿puedo hacer algo? No. Entonces voy a moverme, a enfocarme bien en la carretera para poder llegar rápido y que todo se dé bien. Listo, todo se dio bien. Lo mismo pasa con todo. O sea, a la final siempre vamos a tener peores desenlaces posibles. Yo siempre he sido partidario muy de la cultura realista, de lo constructivo, no solamente porque hay muchas personas que son muy hiperpositivas y tampoco es tan adecuado a mi modo de ver porque nos negamos una realidad que también puede estar sucediendo. Y ahí es donde muchas veces llegamos a la represión. Entonces empezamos a reprimir todo lo que está sucediendo y por eso mismo es que encontramos personas, por ejemplo, que entre esa misma represión, cuando les pasa algo negativo se les olvida porque se bloquean. Soy yo. Es un tema de terapia que tengo que trabajar. me encanta que eso esté pasando porque es real. En cada cosita, mientras ustedes escuchan a Santiago hablar, pues pregúntense a ustedes mismos, yo estoy ahí, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que mejorar? Y ahí ya quedo con material para mi siguiente sesión de terapia, porque yo sí me considero una persona demasiado positiva. Decidí entrenarme a ver lo bueno en las cosas y como me sirve para muchas cosas, pues aquí me estoy dando cuenta que estoy reprimiendo otras y que esto tampoco es tan sano. Creo que como todo en la vida, ese efecto del péndulo no es ni un extremo ni el otro, sino encontrar como un punto medio en todo. El yin y el yang. Es que es un equilibrio, porque yo cuando veo personas muy positivas, yo tomo lo positivo de esas personas, pero también cuando veo personas negativas, yo tomo lo negativo de esas personas, porque yo tampoco lo negativo lo tengo que rechazar, porque me está mostrando un panorama que también está, pero que esa persona se está quedando en ese panorama. Entonces yo antes intenté ser muy positivo, hiperpositivo, no, todo súper bien, todo está bien, y esto y lo otro, pero yo decidí ser más constructivo, ¿sí? ¿Y realista? Todo, no, porque el realismo a veces tiende a ser muy pesimista. Ok. Yo constructivo es todo lo que me permite aprender o construir, porque todo me enseña. Entonces termina siendo positivo. Hay un libro que te voy a recomendar buenísimo que me terminé en estos días. Se llama The Gap or the Gain, que traduce como el hueco o la ganancia. Y es como o nos enfocamos en el hueco y en lo que nos falta, nos enfocamos en la ganancia y en lo que ya construimos. Es de un coach que se llama Sullivan. Bueno, después se lo comparto a ustedes, también se los pongo por acá, porque chévere ese modelo constructivista, digámosle así. De construir desde la acción, desde lo que me corresponde, desde la parte estoica, lo que sí depende de mí. Porque es que, mira que esa es mi psicología positiva para mí. Porque imagínate yo llegar donde un paciente, que el paciente me diga, no, perdí mi trabajo, no, súper bien, míralo por el lado positivo, para que, créame que no vuelve. No. Ah, hey, perdiste el trabajo, listo, vení, contame qué aprendiste en el trabajo. ¿Qué aprendiste en esa experiencia? ¿Por qué te sacaron? No, por esto, listo, ¿qué aprendizaje podemos tomar de acá? Bueno, como ya no sé, vamos a tramitar esta parte, hagámosle duelo a ese empleo que perdiste y vamos a empezar a hacer un plan para mejorar esas habilidades que te permitan obtener un empleo mejor. Que esto me pasó con un paciente, en este momento trabaja en una multinacional y la empresa misma le dio casa y le fue súper bien, porque a la final interpretó eso como una transición positiva, constructiva, a ese cambio. Entonces, a eso me refiero con lo constructivo. Hey, lo que está no se puede cambiar, pero sí se puede mejorar. Las situaciones no son como son, sino como son que nosotros queremos que sea. Y lo conectas otra vez con todo el tema de responsabilidad, cómo respondo a ello. Mi filosofía es la responsabilidad y disciplina. Más allá de ser positivo, es hacerme responsable de y ser responsable yo mismo. Que si yo quiero que mi vida sea como yo quiero que sea, yo tengo que hacerme responsable de la misma, ¿sí? Si yo me voy años atrás, cuando yo estaba empezando, cuando no tenía casi confianza en mí como profesional, como persona y demás,
A mí no me hubiera servido de nada quedarme solamente siendo positivo si yo no hacía lo suficiente y lo necesario para construir. A mí eso me lo enseñó mucho el gimnasio, todo lo que yo llevo en la cultura fitness y demás, que básicamente si yo quería construir el cuerpo, el físico de mis sueños, yo tenía que entrenar, comer, alimentarme, dormir y ser disciplinado para lo mismo. Si yo quería estar en el punto que yo quiero estar y quisiera estar a nivel profesional, dejar el legado que yo quiera dejar esa huellita, yo tenía que hacer lo que fuera necesario para esto mismo y también creer en mí. Creer y hacer que yo mismo con mis acciones crea en mí mismo, porque si yo no hubiera trabajado todo eso, créeme que ni siquiera estaría sentado aquí. Porque sé que Mari ni siquiera habría pensado en mí para tenerme. Hubiera simplemente pasado desapercibido por la vida de Mari, porque Mari sé que es una persona muy importante también, como para que se esté fijando en cualquier persona. Y eso me da también mucho orgullo y me da mucho mérito también. Y lo tienes. Quiero decirte lo que lo tienes porque admiro mucho tu trabajo. Estás aquí porque veo todo ese trabajo que has hecho, toda la gente que impactas, todas las personas que puedes y vas a seguir impactando en la vida. Y gracias por las palabras tan lindas, porque yo creo que entre constructores nos reconocemos y nos identificamos. Voy a conectar eso que acabas de decir, que me parece muy valioso, con la formación en cualquier deporte, en este caso danza, y cómo si evitamos la frustración, el dolor, el rechazo en los niños, quizás los estamos perjudicando mucho más de lo que quisiéramos o de lo que deberíamos hacer por ellos. Cuando llegan papás a consulta contigo con todos estos temores, ¿cuál es tu consejo a ellos? Y que entren a un mundo competitivo donde va a haber mucho de eso, o que los protejan y los saquen para evitarles esas emociones o esas realidades. Ningún papá va a querer ver a su hijo mal, porque lo único que ellos se están fijando es en la emoción que están percibiendo en ese momento. El deportista, sí, que está llorando, que está frustrado. Y si nosotros vemos hoy en día, yo no soy papá, pero claramente soy hijo y viví lo mismo. Y si miramos hoy en día, por ejemplo, uno ve en la calle a veces al niño que medio llora y le dan el celular, le dan lo que quiera para que deje de hacerlo. Y eso es básicamente enseñarle a tener gratificaciones instantáneas. O lo que uno mira muy en redes como la dopamina instantánea. Entonces le estamos dando esa gratificación y el niño no va a adquirir habilidades para gestionar su frustración. A nivel cerebral tiene que haber unos cambios bioquímicos cuando hay una frustración para que el niño se logre regular por sí solo. ¿Por qué crees que cada vez hay más uso de fármacos, pues de psicofármacos para el tratamiento de depresión y demás? Porque de pequeños no nos enseñaron a tener herramientas o no nos permitieron también tener herramientas para poder gestionar todas esas emociones que llega. Niño se frustra, déjelo. A mí llega mucho papá como que, ay no, pues que mire cómo se pone mal, no sé qué, déjelo. Y muchas veces a nosotros a veces nos piden mucho acompañamiento en competencias, porque el papá es como que, venga, yo no la quiero dañar, yo no quiero cometer errores aquí, entonces venga, acompáñeme. Muchas veces como que venimos a ofrecer servicio de acompañamiento y yo, bueno, yo no, pero pues podemos mirar a ver, mi psicólogo sí, y yo listo, vaya para allá, ya le enseñan. Y muchas veces el papá se queda ahí, por ejemplo, con un tenista que yo tuve también, que lo acompañaba en competencia, terminaba el set y el papá como que yo no le voy a decir nada, anda vos. Pero súper sano eso. Sí, claro. Porque además, ¿cuál es el rol del papá? Acompañar y ya. ¿Hasta dónde debe llegar? El rol de papá es el rol de acompañar, básicamente, de acompañar, de soportar, ¿sí? De hecho, hay varios tipos de roles en los padres de familia. Está el rol del padre fanático, el padre manager, del padre autoritario y demás, ¿sí? Pero el rol principal es el padre democrático, ¿sí? Ese padre que acompaña, que soporta, que impulsa, que motiva, más no que se vuelve el entrenador y hiciste esto mal, sin nunca haberlo hecho en su vida, sin tener la base. O aunque lo haya hecho. O aunque lo haya hecho, porque son procesos diferentes. Entonces también ese papá es el ideal, como, hey, ve, no, háblale vos. Yo muchas veces voy, le hablo al niño, hey, ¿cómo le fue? ¿Qué tiene por aprender? ¿Qué tiene por mejorar? Yo les explico mucho de la FODA. Hey, dame la FODA. ¿Qué es la FODA? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se realiza mucho en un contexto empresarial, pero a nivel deportivo permite que el deportista sea mucho más objetivo y no subjetivo respecto a su actuación. Hey, dame la FODA, fortalezas.
porque eso tiene que ser muy rápido. Solo vas ahí apenas salga Sí. del partido. Apenas sale en el primer set, mientras toma agua, fortalezas, esta, oportunidades de mejora, esta, ta. Pero es que mire que hizo esto, céntrese en las oportunidades, papá. Céntrese en las oportunidades, mamá. Y vuelve conectado, porque lo que uno busca es que se mantenga en ese estado de flow constante en la competencia y que no haya algún distractor negativo que lo saque del foco de la misma competencia. Por ejemplo, en la danza, cualquier foco distractor les daña todo, porque ustedes básicamente operan en tiempos, en 8 tiempos, ¿sí? Y cualquier distractor, me sacó, me perdí, me descoordiné, y una descoordinación en este deporte... Ya, te descalificaron, vale, pasó ya, vale perdiste todo. puntos. Vale todo. O sea, hay tanto que aprender, hay tanto que meterse en la cabeza de Santi, trabajar con él para seguir creciendo. Antes de irnos, ¿qué recomendación le das a los entrenadores que quieren seguir trabajando desde el ser y no desde el resultado netamente para que acompañen a estas personas? Algo así como que el oro llegue como consecuencia para no dañar, para evitar ambientes tóxicos y para seguir haciendo de la competencia, en este caso de danza o en cualquier deporte, un ambiente de crecimiento beneficioso. Lo primero, que le permitan entrar a los psicólogos, porque creerás que hay muchos entrenadores que son muy recelosos con el psicólogo, porque creen que el psicólogo va a ser un enemigo para ellos, porque creen que no los va a apoyar, porque creen que no los va a soportar, porque muchas veces creen que el psicólogo va a llegar. Es que también dependiendo del psicólogo, tiene que ser deportivo para que comprenda el contexto deportivo como tal, el contexto competitivo, porque si mandas a un psicólogo cualquiera, claro, va a ver que en flexibilidad, la niña está haciendo flexibilidad, está llorando porque aquí fue madre cosa más dura, no le haga eso. No, pero el deportivo sí sabe que tiene que ganar la flexibilidad, que eso es muy duro, que la niña va a llorar normalmente, venga, sopórtela. Hey, ve, respira conmigo, porque yo trabajé con natación artística. Flexibilidad, las bajaban re duro, esa niña llorando. Venga, respire conmigo, vamos a hacerlo los dos. Yo te bajo, pero vamos a bajar de acuerdo a la respiración. Vas a inhalar fuerte y cuando exhales yo te voy a bajar, exhalas duro y ahí te sostienes y respira. Entonces yo le daba herramientas y la niña como que le hacía y no lloraba, o se quejaba y no lloraba. Ya después todas las niñas, ¿sabes qué era? Iban a hacer flexibilidad. Psico, venga, yo hago la flexibilidad con usted porque es diferente. ¿Sí? Les estabas trabajando la mente al mismo tiempo que el cuerpo. Eso. Entonces, permítale la entrada y al entrenador capacítese, porque también hay muchos entrenadores que están haciendo cursitos y todo lo demás que está súper bien, pero están haciendo cosas del rol que ni siquiera tienen nada que ver. Entonces ahí es muy importante también que si vas a hacer alguna estrategia, alguna cosita, capacite. Y si usted quiere que su equipo sea de alto nivel, busque que su equipo esté basado en la responsabilidad y en el hábito del logro. Cualquiera, haga que envíe todos los profes, o al menos uno, haga el plan piloto con uno solo. Que le pregunten a los deportistas por los logros que hayan tenido en cada entrenamiento al final. Hey, dame 2 logros. Cada uno se va a decir 2 logros. Y hagan eso durante una semana. Y después me cuentan cómo mejoró el rendimiento de ese grupo en esa semana. Gracias, Santi. Gracias por compartir en este espacio. Pasó 1 hora, ¿tú puedes creer? ¿Sí? Que en esta conversación pasó 1 hora. Esta no va a ser la única vez que vamos a tener a Santi conversando con nosotros porque tenemos mucho más que escarbar. Voy a poner aquí las redes sociales de Brainium para que, independiente que estés en danza o en cualquier deporte, te llenes de un equipo que te lleve a lograr eso que quieres lograr. No tienes que hacerlo solo. Hay personas que se han dedicado toda su vida a aprender, a estudiar, que tienen un equipo de personas que te pueden acompañar. Y bueno, si este episodio te pareció valioso, compártelo. Síguenos, dale ya a la campanita para que te sigan apareciendo nuestros episodios 1 vez al mes. Y Santi, antes de irnos, ¿alguna recomendación para las personas que quieren ser extraordinarias y vivir su vida de una manera superior? Nada, que vayan a Brainium. Me encanta. Que vayan a Brainium. También, obviamente, cordialmente invitados todos para que
visiten los espacios para que inicien proceso con nosotros. Ya más o menos ahí ven como la filosofía que nosotros manejamos en las intervenciones. Si ustedes escriben en la página de Brainom, bien sea en WhatsApp o en Instagram, y dicen que vienen de parte de Mari, les damos un regalito. Me encanta. Entonces, ponen que están que vinieron por En 8 Tiempos o por Vía Academy o por Mari y aprovechen el descuento para que empiecen a trabajar en ustedes mismos. Un abrazo muy grande y gracias a todos. ¡Chao!